Bien, lo que vamos a ver hoy brevemente y para cerrar es la cuestión 43, que es muy importante porque nos permite cerrar un poco el estudio, entre comillas, más intelectual que hicimos y dejar paso a la espiritualidad, a la vida espiritual, a disfrutar del misterio de la Santísima Trinidad. Por eso quería dejar esta lección para el final. Como habíamos quedado la otra vez, retomo un poquito con la pregunta que quedó pendiente, que no se escuchaba. Era el tema de esa objeción que se suele poner, que Jesús no es Dios porque dice que es inferior al Padre, lo dice en la Última Cena. Yo estaba explicando eso, primero di la explicación en el contexto, lo que significaba propiamente en el Evangelio de San Juan, en ese contexto, que era una argumentación para tranquilizar a los discípulos, que no se desanimasen porque Jesús en ese momento se encontraba en una condición inferior, pero que después iba al Padre y eso lo iba a llevar a superar esa condición de inferioridad. Entonces que era mejor para él irse al Padre, porque el Padre ahora está mejor que yo. Y para explicarlo mejor me había extendido un poco en la explicación del himno de la carta a los Filipenses 2, 5, 11, que es difícil de entender, a veces los sacerdotes lo explicamos mal, algunos lo tomamos como ejemplo de la encarnación, ¿no? Entonces el ver Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, tomó la condición de siervo, entonces enseguida pensamos en la encarnación, y no está bien esa explicación, es un error. Ya está hablando de Jesús, el verbo encarnado, entonces está hablando de cómo él, siendo Dios, tiene derecho total a gozar de la prerrogativa de la doxa, que expliqué la otra vez, esa gloria, ese fulgor, esa maravilla de luz, por así decirlo, que resplandeció en el Tabor, en la transfiguración. Él tenía derecho a eso desde el inicio. Sin embargo, renuncia voluntariamente y asume una condición habitual como la de uno más. Por eso usé el ejemplo, él quiso correr una carrera, se agarró el peor auto de todos, de lo peor se fue al último lugar y remando desde abajo salió primero. Es para usar una imagen muy gráfica y dicho muy así nomás. Y entonces, como hizo un acto de humildad impresionante, incomparable, él obtuvo por mérito aquello a lo que había renunciado por humildad y para reparar. Y por eso el texto termina diciendo que el Padre le concede a Jesús, es decir, el Verbo hecho hombre, en su humanidad le concede el nombre que está sobre todo nombre, es decir, esa expresión hebrea quiere decir que también en su humanidad, en la humanidad asumida, resplandece la fuerza de la divinidad. Entonces se puede ver ahí mismo en Jesús a Dios mismo hecho hombre. Para un hebreo esa terminología es evidente y está haciendo referencias también al capítulo 40, 41 del profeta Isaías y el 2 de Joel, es decir, el nombre del Señor en el cual encontrarán salvación quienes lo invoquen. Todo eso San Pablo, que estudió con los grandes maestros rabíes hebreos, lo conocía muy bien, y cuando hace referencia en el himno sabe que está haciendo referencia a eso. Entonces Jesús es Dios siempre, permanentemente, tiene la naturaleza divina, pero renuncia voluntariamente al derecho a que eso se manifieste desde el primer momento. Por eso asume una condición de inferioridad. Y por eso le pide al Padre, en la Última Cena, pasar por la pasión y readquirir la gloria de la que se privó. Y por eso después, si ustedes leen con atención todo el discurso de la Última Cena, Jesús varias veces habla de la gloria, el Padre es glorificado, dame la gloria que tenía contigo antes de la creación del mundo. Bueno, todos esos discursos se refieren un poco a esta temática. Bien, así hemos respondido un poco a esa pregunta. Menciono también, por si a alguien le queda dudas, ahora no quiero extenderme más, pero
como dije al pasar la otra vez, el Nuevo Testamento no dispone, los apóstoles al inicio no disponían de la terminología técnica refinada que después surgió a lo largo de los concilios. Ellos están en un contexto totalmente hebreo y entonces tienen que usar expresiones para designar la Trinidad, respetar la divinidad de las personas, pero sin hacer lío. Entonces prefieren habitualmente los textos del Nuevo Testamento reservar el nombre de naturaleza Dios para aplicarlo especialmente a la persona del Padre. Usar el término Señor, que en el Antiguo Testamento se aplica permanentemente a Dios, para reservarlo a la persona del Hijo. Y Espíritu, bueno, para el Espíritu Santo, es muy claro. Sin embargo, hay varios textos, en concreto 8, en los que claramente se atribuye el término Dios al Hijo, Theos. Pueden ver Juan 1.1, Juan 1.18 también, hay uno de los códices griegos contiene Theos. Y después, ya les expliqué cómo la redacción de los evangelios, sobre todo en San Juan, procede según una técnica hebrea que se llama inclusio, y entonces van haciendo como citaciones internas. Son como que un texto, un versículo remite a otro. Y eso a modo de enlaces, ¿no? Como links dentro del mismo texto. Y eso se hace a modo de círculos, con una estructura como concéntrica. Por eso el principio del Evangelio de San Juan engancha con el final. El gran anuncio es que el Verbo es Dios. Y entonces, cuando a Tomás le cae la ficha, es el final de San Juan, después está el epílogo, Juan 21, pero Juan 20 es el final. Entonces, en el último capítulo, el Evangelio reserva ese episodio. A Tomás le cae la ficha, como decimos en Argentina, se aviva, se da cuenta, y entonces exclama: Señor mío y Dios mío. No, como una vez me dijo un testigo de Jehová, una vez cuando yo era joven seminarista, charlando, discutiendo, me dijo un anciano de los testigos de Jehová, me dijo: no, ahí Tomás apóstol dice: ¡ay, Dios mío! como si hubiera hecho un acto de maravillarse, que no tiene nada, pero nada que ver, porque no era una expresión hebrea, no es una reacción. Eso es ahí tienen al ridículo al que se llega cuando uno no quiere aceptar lo que el texto dice manifiestamente. Y lo interesante es que San Juan, cuando describe ese episodio, pone Hokiriosmu kai hotheosmu. Y al poner el ho, está poniendo el artículo, lo cual significa inequívocamente, sin la más mínima duda, que se trata de la persona, no de la naturaleza. Entonces está diciendo que es la persona de Dios. Es muy fuerte el texto. Y justamente por eso San Juan hace la inclusión y lo reserva para el final. Y la enseñanza es que al lector le tiene que caer la ficha como le cayó a Tomás, y que no sea tonto, que no dude como le pasó a Tomás, que no pase ese papelón. Y bueno, pero ahí está, es un texto muy fuerte. Hay muchos otros, ahora no me detengo. Bien, y vamos a entrar a lo de hoy, y aprovecho para decirlo también para ayudarles y favorecer la lectura de los textos sagrados que ustedes pueden hacer, la Lectio Divina. Les recomiendo leer los discursos de la Última Cena, ahora que ya han estudiado y conocido mejor algunas cosas del misterio de la Trinidad. Si ustedes leen con atención, van a descubrir muchísimas cosas que ahora les van a resultar más claras. Por supuesto, hay que pedir la gracia de entender mejor, si no es imposible entender la Biblia, siempre es una gracia. Pero, por ejemplo, el Evangelio de hoy y el que se va a leer dentro de algunos días, yo voy echando una parte de uno, la recorto y voy a una parte del otro. Estamos en Juan 15 y Juan 16. Fíjense, Juan 15. Jesús les dijo a los discípulos: cuando vendrá el Paráclito, que yo mandaré desde el Padre,
el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él va a dar testimonio de mí. Fíjense que Jesús dice que Él lo va a mandar. Esa es otra expresión para decir que viene de Jesús. Pero aclara que no lo manda Él solo, por eso dice, procede del Padre. Y lo llama Espíritu de la verdad, porque es el Espíritu de Jesús, que es la verdad. Ya había dicho en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el Evangelio de San Juan, si ustedes lo leen con mucha atención, Dios Padre no es la verdad. Será verdadero si quieren, pero no es la verdad. La verdad es un término reservado para indicar la persona del Verbo encarnado. Y por eso el Espíritu Santo, que viene del Hijo también, es llamado Espíritu de verdad, de la verdad. Y después, por si quedan dudas acerca de esto, más adelante en el capítulo 16, versículos 13 y siguientes, retoma la terminología. Cuando Él, el Espíritu de la verdad, venga, os guiará, os llevará a toda la verdad, porque lo único que hace el Espíritu Santo es llevarnos a Jesús. No hace otra cosa, no puede hacer otra cosa, porque es el Espíritu que viene de Jesús. Y entonces cuando hace un efecto, lo que hace de rebote es hacer que el que se beneficia con su presencia esté atraído hacia Jesús. No hay otra manera. Por eso es imposible que una persona que se deja guiar totalmente por el Espíritu Santo niegue la encarnación, que el Verbo vino en carne, lo dice San Juan en su primera carta, capítulo 4, creo que versículo 6. No puede negar, si está guiado por el Espíritu Santo, que el Verbo vino en carne, que el Verbo se encarnó. Y las consecuencias o los signos de la encarnación son las dimensiones reales del humanarse del Verbo. ¿Y cuáles son? La Virgen y los sacramentos. Por eso es imposible que el Espíritu Santo no mueva hacia la devoción mariana y hacia el usufructo de los sacramentos. Justamente el rechazo de María y el rechazo de los sacramentos equivale a un rechazo de la encarnación en sus consecuencias necesarias, en su dimensión de realismo. Por eso el Espíritu Santo guía a la verdad. Y sigue el texto, porque no hablará por propia cuenta, sino que hablará lo que oiga. ¿Por qué dice esto? Jesús lo dijo de sí mismo, yo no hablo de mi cuenta, hablo de lo que oí. Esa terminología es descriptiva, totalmente, profundamente hebrea, es una expresión metafórica, figurada, para expresar las procesiones. El Verbo lo único que hace es dar lo que Él recibe del Padre. Y el Espíritu Santo lo único que puede hacer es dar lo que Él recibe del Padre y del Hijo. Por eso el Hijo no puede hacer otra cosa que hablar de lo que oye. Y el Espíritu Santo, a su vez, hablar de lo que oye. Y por eso el texto dice, me manifestará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es otra expresión para explicar la procesión. Tomar de. Toma de Jesús. Pero del Verbo. El Verbo no tiene pedacitos, no tiene partes. Entonces toma todo del Verbo. Y por eso aclara, versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Todo. El ser el creador, la naturaleza divina, la omnipotencia, la sabiduría, el amor, todo lo que tiene el Padre es mío. Y por eso dije que el Espíritu de la verdad tomará de lo mío y os lo hará saber. Y por eso el Espíritu Santo es Dios y procede del Padre y del Hijo. Ven que si uno, con lo que fuimos ahora estudiando, profundizando, los textos se hacen clarísimos. Y si ustedes recorren todo el discurso de la Última Cena, las cartas de San Juan, la primera sobre todo, van a ver que, claro,
Y con eso retomo un poco lo de una mención que hice en la última clase y ya vamos a desarrollar brevemente lo de hoy. Me habían preguntado por ahí el tema de la iglesia cismática oriental, griega, que como ustedes saben, ellos rechazan que el Espíritu Santo proceda del Hijo. Por eso en el credo nosotros rezamos que procede del Padre y del Hijo. Bueno, ellos rechazan esa parte. No llegan a entender, ellos piensan que eso significa menoscabar la identidad del Padre y no llegan a darse cuenta de que negar que el Espíritu Santo proceda del Hijo equivale a negar la distinción con respecto a la persona del Hijo. La otra vez quise hacerlo más simple y expliqué así un poco intuitivamente que en caso de afirmar lo que afirman ellos, habría que establecer 4 personas. Por un lado es verdad y queda en pie, pero si uno quiere ser preciso, y en base a todo lo que ya estudiamos y que ustedes ya conocen, se puede argumentar así. Las personas se distinguen por la relación de origen. Pero sabemos, ya tenemos un elemento de razón. Sabemos, de teología, ya adquirido por la razón teológica, sabemos por fe que el Espíritu Santo se distingue del Hijo. Por lo tanto, es absolutamente necesario que el Espíritu Santo proceda del Hijo. No viene un griego y dice, no procede del Hijo. Ah, bueno, entonces estamos en este esquema, en este cuadro. Todo ladrón tiene que ir a la cárcel. Fulanito es ladrón. Por lo tanto, fulanito tiene que ir a la cárcel. Todos de acuerdo. Bueno, pero resulta que acá en el auditorio está la hermana de fulanito, o la tía, o la mamá. Entonces, cuando escucha razonamiento, lo aplica en general a todo hombre. Pero cuando escucha que es fulanito, que es su hijo, dice, ay no, pero bueno, es un buen chico. Y ahí trata de razonar al revés. Y entonces concluye mal, ¿no? Todo ladrón tiene que ir a la cárcel, fulanito es ladrón, fulanito no tiene que ir a la cárcel. Bueno, ¿cómo se refuta ese razonamiento que concluye mal? Se lo refuta del siguiente modo. Se toma la conclusión de quien razona mal y se arma el razonamiento a partir de esa conclusión. Ah, vos afirmás que fulanito no tiene que ir a la cárcel. Sí. Bueno, entonces, fulanito no tiene que ir a la cárcel, pero todo ladrón tiene que ir a la cárcel. Por lo tanto, fulanito no es ladrón. Pero esto se contradice con lo que vos aceptaste en el otro razonamiento, que fulanito había robado, todos lo vieron, está filmado. Entonces queda demostrado que no te animaste a sacar la buena conclusión. Bueno, eso mismo se aplica aquí. Las personas se distinguen por la relación de origen. El Espíritu Santo se distingue del Hijo, por lo tanto el Espíritu Santo procede del Hijo. No, el Espíritu Santo no procede del Hijo. Bueno, el Espíritu Santo no procede del Hijo, pero las personas se distinguen por la relación de origen. Por lo tanto, el Espíritu Santo no se distingue del Hijo. Entonces, es la misma estructura argumentativa. Puse el otro ejemplo de lógica normal, ahora dentro del marco del razonamiento teológico. Es el mismo esquema. Entonces es una incoherencia. Está mal razonar. Hay un error en la marcha del razonamiento teológico que después implica un error de fe, claro que sí. Más allá de la buena intención de quien hace ese razonamiento. Ese es otro tema. Bien, dicho eso, vamos al tema del que nos ocupa hoy, que es la cuestión 43. Ahí les envié el texto. Acá yo tengo mi copia. Bien. Muy interesante. Es el tema de las misiones de las divinas personas.
las misiones de las divinas personas. Es un tema muy interesante y se plantea justamente a partir de lo que vimos del Evangelio, a partir de esa pregunta de la procesión del Espíritu Santo a partir del Hijo, porque el gran planteo aquí es si las procesiones eternas, es decir, el Hijo que procede por vía de generación del Padre y el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, si eso que sucede eternamente sin sucesión cronológica, temporal, y sin prioridad entonces cronológica, y entonces sin superioridad alguna, si eso tiene un reflejo directo en lo que ocurre en la historia de la salvación. Y bueno, eso es un planteo muy interesante. Es el tema de las misiones. Misión significa, para traducirlo y entenderlo intuitivamente, envío. Yo ahora no voy a desarrollar todos los artículos, los tienen todos ahí. Yo voy a ir mencionando en diagonal el hilo que va uniendo todos los artículos. No son muy difíciles, después los podrán leer, el corpus al menos, pero son muy profundos y además me voy a detener solamente en algunas distinciones bien importantes. El tema de entonces la misión, para traducirlo así fácilmente, intuitivamente, quiere decir envío, ser enviado. Entonces ya ese mismo término nos hace entender que es difícil que el Padre sea enviado. Ahí hay algo que como que no suena. ¿Quién lo va a enviar? Es más lógico que el Hijo sea enviado. En efecto, en el capítulo 9 de San Juan, si ustedes lo leen, está toda la teología trinitaria también del envío del Hijo. Por eso Jesús, que hace el milagro sobre el ciego de nacimiento, lo envía a la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. Está todo, San Juan juega ahí con toda una serie de simbolismos muy fuertes, muy lindos. Pero aparte, el término enviado da la impresión de cierta inferioridad o cierta subordinación. Entonces, hay que ver cómo se puede aplicar este término de misión, envío a las divinas personas. Si se puede usar, si sí, si no, por qué. Y como siempre, Santo Tomás comienza tomando nota del dato de fe que está en la Biblia, ¿no? No estoy solo, estoy yo y el Padre que me ha enviado. Jesús repite esto muchas veces en el Evangelio de San Juan. Y también el Espíritu Santo, que yo os enviaré, dice Jesús. También. Entonces hay un envío. Eso es de fe. Punto. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, cuando hay un envío, hay dos aspectos. Está la referencia al término, al destino, a donde termina el envío, y está el tema del origen, de donde surge el envío. Y en cuanto al término, bien, eso está, eso es claro. ¿Y qué pasa con las divinas personas? Esta terminología envío puede referirse al sentido de la referencia al origen y la referencia al término, puede entenderse entonces como referida a las procesiones de las divinas personas. Porque el Hijo surge del Padre, tiene origen del Padre y es un término, procede del Padre. El Espíritu Santo tiene origen del Padre y del Hijo y es un término. El término eterno de la expiración es el Espíritu. El término eterno de la generación es el Hijo.
Entonces podemos entender el envío en esa línea, es decir, tomándolo en referencia al origen y en referencia al término eterno, pero también se lo puede entender en referencia al término temporal, porque el Hijo se hizo hombre, por ejemplo, y eso ocurrió en la historia, no es hombre desde la eternidad, hay un efecto histórico. Entonces acá lo interesante es que cuando algo se envía, ¿no?, es para que esté ahí donde antes no estaba o esté de una nueva manera. Bueno, en la eternidad de la Trinidad es el surgir de las personas que ya hemos explicado, pero en el sentido temporal puede ser que una persona sea enviada en el sentido de que empieza a estar de una manera nueva. Y así, por ejemplo, la persona del Hijo, que siendo Dios está en todas partes, empieza a estar desde hace 2000 años dando el ser, su ser mismo, a un alma y a un cuerpo, y eso es a lo que damos el nombre de Jesús. Y esa manera nueva de estar, dando su ser propio con su distinción relacional intratrinitaria a una naturaleza humana asumida, es una novedad. Y entonces, como es una novedad, es un nuevo término. Y en ese sentido, es un envío temporal. Y entonces puede ser que la persona divina sea enviada temporalmente, porque empieza a estar de una manera nueva. Y eso, como enseguida vamos a ver, ocurre también cada vez que el alma pasa del pecado a la gracia, o cuando está en gracia tiene una efusión especial y crece en la gracia, hay una comunicación mayor de Dios. Y eso es una presencia novedosa de Dios. No es que Dios vuele, ya les expliqué eso, no es que haya un traslado geográfico de Dios desde el cielo físico hasta el alma que está circunscrita a un cuerpo humano, sino que hay una modificación interior en el alma por el cual el desarrollo de la presencia de Dios es mayor y es distinto, ¿no? Entonces, y eso tiene como efecto que esa presencia de Dios es novedosa. Y ese es el envío, la misión nueva de la divina persona. Bien, con lo que acabamos de decir se entiende que la misión puede ser eterna, sí, en el sentido que lo mencioné, pero puede ser sobre todo temporal. Entonces hay términos que hacen referencia al principio exclusivamente, como cuando decimos procesión, y a términos que hacen referencia al principio y al término. Y entonces, para indicar la referencia al principio y al término, se usa especialmente el término misión. Y ese tiene sobre todo un aspecto temporal. Misión, donación, que es un término importante por lo que enseguida vamos a ver. Leo entonces, estamos en el artículo 2, leo la conclusión. Por consiguiente, la misión y la donación en Dios son exclusivamente temporales. Hay un envío que implica una nueva manera de presencia que antes no estaba, eso se da en el tiempo, y es lo que llamamos misión. Hay un darse de Dios que implica una novedad con la cual nos agracia, nos enriquece, y de eso tenemos varios textos en la Biblia. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que le dio la donación, edoken, auten, auton, tongion, autu, le dio a su Hijo. Romanos 5:5,
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, la donación. Hay términos que se refieren solamente a la eternidad, la procesión, la generación, ¿no? Entonces, el Hijo procede desde la eternidad para ser Dios. Y procede temporalmente para ser hombre también. Es la filiación, la encarnación. Y para estar en el hombre, viviendo en el alma del hombre por la misión invisible. Bien, vamos al artículo 3, que es en el que, aunque ya estamos en el límite del tiempo, es en el que me quiero detener un poquito más. Porque habla de las misiones invisibles. Hay misiones visibles, las que se pueden constatar, ¿no? San Juan empieza su primera carta maravillado, léanlo con atención. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo anunciamos, porque la vida que era con el Padre se hizo hombre y tocamos al verbo de vida, y por eso lo que vimos y escuchamos os lo anunciamos, repite, haciendo mucha fuerza en el contacto directo. Hay una constatación de la misión visible del Hijo, que consiste en la encarnación. La misión del Espíritu Santo en Pentecostés o en el bautismo de Jesús fue una misión visible. No es lo mismo que la encarnación, enseguida les explico por qué, pero es también una misión visible. En cambio, cuando viene a nuestras almas interiormente, cuando, eso lo dije la otra vez, cuando les agarra ganas fuertes en algún momento de amar más a Dios y de crecer en santidad y que se convierta todo el mundo, ¿eso de dónde sale? Es un momento, un acto así, en ese momento es el Espíritu Santo que está enviado invisiblemente al alma, pero tiene efectos reales. Invisible no quiere decir irreal, quiere decir realísimo, pero no constatable visiblemente, es otro. Hay misiones invisibles. Y el tema de este artículo entonces es cómo se producen las misiones invisibles. Y es el artículo 3, que se relaciona con el artículo 5 también, si no me equivoco, o el 6. Y es el tema de la gracia. Porque sabemos nosotros qué es la gracia, más o menos, está en la segunda carta de San Pedro, 1:4, ¿no? Es aquello por lo cual nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. Y entonces tenemos la naturaleza divina por la gracia. La gracia misma es tener la naturaleza divina. Además de ser hombres, somos Dios. Con la diferencia de que no se puede ser más o menos hombre. Todos somos igualmente hombre. No se puede ser más o menos. No se puede ser más o menos jirafa. ¿Es jirafa o no es jirafa? No se puede ser más o menos vaca. Una vaca puede estar más o menos sana, más o menos enferma. Está enferma, súper enferma, pero sigue siendo vaca. Se murió, no es más vaca. ¿Es o no es vaca? ¿Es o no es hombre? Pero la naturaleza divina, eso es el misterio de la gracia, nos es dada por participación, la misma naturaleza divina, no una copia. Y entonces la podemos poseer por grados. Y somos realmente Dios por participación. Y como lo somos en Cristo, somos realmente hijos de Dios. No es una metáfora. Fíjense que el rol de Cristo es fundamental. El Espíritu Santo tiene la naturaleza divina, pero no es hijo. Tener la naturaleza divina no equivale a ser hijo. Tenemos la naturaleza divina y la naturaleza divina nos hace hijos porque la recibimos en Cristo. Somos hijos en el Hijo. Y así somos introducidos en el misterio de la Trinidad. Bien, entonces está el tema de la gracia. Dios está en todas las cosas, dice Santo Tomás. Eso lo sabemos, es infinito,
crea las cosas y entonces no hay ninguna cosa que no esté sometida a la mirada de Dios, al poder de Dios y al estar sostenida por el ser mismo de Dios. Entonces Dios hace ser a todas las cosas, dando a cada una el propio ser que cada una tiene. Dios no es el ser de las cosas. Eso es la herejía panteísta. El budismo, el yoga, la New Age, todos esos delirios que tantos católicos mal formados cultivan, todo eso son versiones, variantes de la misma herejía panteísta. Y por eso está mal todo el tema del yoga, también las artes marciales, todas esas espiritualidades orientales que parecen inofensivas, pero cuando uno empieza a recorrer ese camino termina entrando en toda esa pseudofilosofía que se convierte en algo tremendamente dañino para el alma. El budismo, sobre todo, que hoy está de moda, el budismo zen, y muchos psicólogos y pseudopsicólogos y terapeutas, etcétera, que enseñan cualquier cosa y hacen budismo terapéutico, engañando a las almas. Si uno quiere tener una salud psicológica auténtica, no tiene más que hacer que leer y vivir con atención el Evangelio. Y eso cura el alma. Psiquiatra quiere decir médico de la psique. Iatros es médico en griego. Psique es alma. Psiquiatra quiere decir etimológicamente médico del alma. Y no hay mejor psiquiatra que Jesús. Pero para eso hace falta ser un católico serio, que de verdad agarre el Evangelio, lo lea y trate de aplicarlo. De verdad. Perdón que me extienda, pero es importante. A veces uno lee, buscad el reino de Dios, ante todo el reino de Dios, el resto de las cosas os serán dadas por añadidura. El reino de Dios y su justicia, que quiere decir la santidad. Y después a veces nos lamentamos porque yo le pido a Dios esto y Dios no me lo dio. Pero, ¿cómo es tu vida? ¿Vos de verdad buscás ante todo el reino de Dios y la santidad? ¿O tu manera de involucrarte con Jesús es a medias? Y entonces estás pendiente de las novelas, de las películas, de cómo canta, qué sé yo, no sé, no se me ocurren. Los cantantes famosos de moda ahora, no los conozco. Los actores, las películas, la moda, cómo hay que vestirse, los zapatos, los equipos de fútbol, cómo forma la selección argentina, si juega Di María o si juega Messi, y ponemos un montón de cosas ahí y estamos ansiosos de terminar rápido el rosario para ver el partido o para ver la película. Y entonces, ¿qué reino de Dios y santidad ante todo? Que no me vengan a decir eso. Y entonces después entendemos por qué estamos a oscuras en nuestra vida, por qué, porque Jesús lo dijo explícitamente: busquen ante todo el reino de Dios y la santidad, y el resto les va a ser dado por añadidura. Y si entonces no tengo el resto por añadidura, es porque es la palabra misma de Jesús. Es porque hay un problema en mí que no busco ante todo el reino de Dios. Busco mantener mis pequeños caprichos, mis comodidades, mi carácter no dominado, un montón de cosas, y me instalo en mi... Entonces quiero que Dios venga hacia mí y no caminar realmente para entrar en el reino de Dios. Por eso Jesús dice: todo lo que pedáis al Padre en mi nombre, el Padre os lo dará. Pero no es una formulita mágica como piensan los protestantes, que hacen intenciones, oraciones y terminan diciendo en el nombre de Jesús. No es una fórmula mágica. Lo que significa en la Sagrada Escritura, y especialmente en el Evangelio de San Juan, es entrar en una sintonía total con el corazón de Cristo. Y entonces es imposible que el Padre desoiga una oración nuestra, porque es la oración misma de Jesús, porque nos ve como hijos en el Hijo, pero hijos de verdad, viviendo vida de hijos. Entonces por eso es imposible que no obtengamos, porque la relación que tenemos con el Padre es
como la de Jesús con el Padre. Pero si no obtenemos, muchas veces es porque algo falta de nuestra parte y damos por descontado. Por eso los santos, Padre Pío, tenían una fuerza en la intercesión, en la oración y una tranquilidad interior enorme, aun cuando sufrían enormes pruebas, pero justamente por la relación con Jesús tan especial. Bueno, amplia paréntesis. Y entonces, Dios está en todos lados, está en el alma especialmente por la gracia y haciéndonos hijos en el Hijo, pero especialmente está de un modo especial y este modo se llama gracia increada. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que Dios mismo, el Dios Trino, se dona. Las tres divinas personas se donan. Las tres divinas personas vienen y dos de ellas son enviadas, son mandadas a nuestra alma. El Padre no es enviado, pero se dona. Se donan para estar presentes en nuestra alma como en su casa, cuando estamos en gracia. Como en un templo. ¿Y para qué? Si yo a ustedes o ustedes a mí, si yo les doy un regalo, es para que lo aprovechen, para que lo tengan, para que lo usen, para que lo tengan a disposición. Si ustedes le regalan una pelota de fútbol a un niño, es para que juegue, para que la disfrute, para que esté contento, que haga lo que quiera, para que sea suya. Las personas divinas se nos donan para que las tengamos libremente, para que usemos, dice Santo Tomás, y disfrutemos de ellas. Literalmente, solo por la gracia santificante, que nos hace hijos de Dios, tenemos la potestad de disfrutar de la persona divina. Podemos disfrutar de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso permanentemente. Por si ustedes leen con atención los salmos, ¿no? Cuando el rey David dice, está lleno de tribulaciones, bueno, no te tengo a ti en el cielo y contigo, ¿qué me importan las cosas de la tierra? No se refiere a una cuestión meramente geográfica, en el cielo, allá arriba. También está hablando del alma, del interior. Entonces, cuando uno empieza a entender que Dios vive en el alma, pero realmente está presente las tres divinas personas, uno puede contactar, sintonizar con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, eso cambia profundamente la vida espiritual. Es el misterio entonces de las misiones divinas y la donación de las divinas personas. Bien, el Padre no puede ser enviado, pero sí se dona. El Hijo se ha enviado con misión invisible, por supuesto, porque por la gracia santificante que nos hace hijos, habita en nosotros y se nos dona toda la Santísima Trinidad. Tenemos la gracia santificante habitual, que es la gracia creada, que tiene grados, y la gracia increada, que son las tres divinas personas que no tienen grados, es Dios infinito viviendo en nosotros y habitualmente en el alma. Esta misión invisible se hace a todos los que están en gracia y ocurre cada vez que experimentamos un crecimiento interior en la vida espiritual. Entonces fíjense que la acción del Espíritu Santo en nosotros, de las tres divinas personas, y la acción santificante del Espíritu Santo en nosotros es prácticamente incesante. Cada vez que se nos ocurre una idea linda con respecto a Dios, un deseo grande de virtud, un acto de virtud que hace que se arraigue más en nosotros la vida de la gracia, siempre es la acción de Dios que nos está llevando a una unión más íntima con Él. Por eso el pecado es una tragedia.
Por eso lo peor que le puede pasar al mundo no es el hambre, no es el computer virus de esta pseudo pandemia mediática, no es la tragedia más grande que puede ocurrir, es el pecado, que después repercute en otras consecuencias, pero la raíz es esa. Es ridículo y es propio de pastores que no disciernen, lamentablemente, entonces que no escuchan la voz del Espíritu Santo, el combatir los efectos sin combatir la causa. Nos lamentamos por la pobreza, por el hambre, bla, 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 y no vamos a la causa de todo eso, que es el pecado, que es ignorar a Jesucristo, que es no darle lugar a Jesucristo en la vida. Sin Jesús todo el resto son discursos por la galería, para quedar bien pero no sirve para nada. Bien, y menciono la misión visible del Espíritu Santo, que es muy interesante. Las cosas invisibles de Dios, Dios las quiere manifestar. Y como sabe que somos criaturas corporales, también usa cosas corporales para manifestar su acción. Entonces, cuando ocurrió el episodio de Pentecostés, por ejemplo, no es que el Espíritu Santo se encarnó en pedacitos de fuego y se depositó arriba de las cabezas de los apóstoles como llamitas de fuego físicamente condensado ahí. No, eso era un signo exterior visible de algo que pasaba en el interior de las almas. Entonces una efusión interior enorme, desbordante del Espíritu Santo que los transformó. Y eso ocurre cuando recibimos especialmente el sacramento de la confirmación. Una efusión especial del Espíritu Santo que nos robustece para el testimonio de vida cristiana. Es lo del Evangelio que se leía hoy en la misa, ¿no? Que mencioné antes, el Espíritu Santo, que el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también daréis testimonio. Por eso, porque tendremos el Espíritu Santo que viene de Jesús, etc. Y entonces es distinta la misión visible del Espíritu Santo en Pentecostés de la misión del Hijo en la Encarnación. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana del Hijo no es una simple figura, una simple imagen de que Dios está en medio de nosotros. No. Es la persona misma del Hijo hecha hombre. En ningún lado tenemos la persona misma del Espíritu Santo hecho paloma. No. Si hay una paloma por ahí volando, Dios puede utilizarla para simbolizar la presencia del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no le da su ser relacional intratrinitario a la paloma, despojándola de su ser de paloma. No es una unión hipostática como la encarnación. Por eso es muy distinto. Y el caso de la encarnación es único y es hermoso. Y gracias a la encarnación entonces tenemos el conocimiento que podemos tener de las personas divinas. Bueno, dicho esto, terminamos. Para concluir, quiero leer rapidito, sin mayores explicaciones, el texto que les mandé la otra vez, creo que era el texto 2, que estaba tomado de las cuestiones de potencia. Muy interesante. Y es para, como que resume un poco todo lo que fuimos viendo. Santo Tomás muestra los extremos heréticos que hay, los mencionamos al inicio del curso, el monarquianismo, el único principio, y el triteísmo, ¿no? Se insiste tanto en la unidad de naturaleza que se niegan las tres personas, se insiste tanto en las tres personas que se niega la unidad de naturaleza y se cae en un triteísmo o en un subordinacionismo. Entonces cuenta Santo Tomás. Como dice Jerónimo, ustedes lo tienen en el texto, si no lo tienen os lo envío ya mismo, discúlpenme un segundo para
evitar estar leyendo lo que es ese texto 2. Sí, exactamente. Entonces, como dice Jerónimo, de palabras proferidas desordenadamente surge la herejía, y por eso de las realidades divinas debe hablarse de tal manera que no se ofrezca ocasión alguna de error. Ahora bien, sobre las cosas divinas hubo dos errores de los que principalmente han de cuidarse quienes hablan de la unidad y de la Trinidad, a saber, el error de Arrio, quien negó la unidad de la esencia, afirmando que una es la esencia del Padre y otra la del Hijo, y el error de Sabelio, quien negó la pluralidad de las personas, diciendo que es el Padre mismo el que es el Hijo. Entonces, para evitar el error de Arrio, en la confesión de la fe hay 4 cosas de las que guardarse. Primero, la diversidad, por la que se quita la unidad de la esencia. Segundo, la división, que soslaya la divina simplicidad. Tercero, la disparidad, que repugna a la igualdad de las divinas personas. Cuarto, no vayamos a confesar que el Hijo es ajeno al Padre, extraño al Padre, por lo que se quita la semejanza. Igualmente, hay 4 cosas de que guardarse contra el error de Sabelio. Primero, la singularidad o exclusividad, por la que se quita la comunicabilidad de la naturaleza divina. Segundo, el número único, por el que se quita la distinción real de las personas. Tercero, la confusión, por la que se quita el orden que hay entre las divinas personas. Cuarto, la soledad, por la que se quita la convivencia, la comunión de las divinas personas. Y concluye, lo leo en latín, ustedes tienen el texto en español. Confitemur autem, contra diversitatem unitatem essentiae, contra divisionem simplicitatem, contra disparitatem equalitatem, contra alienum similitudinem, contra singularitatem personarum pluralitatem, contra unicum distinctionem, contra confusionem discretionem, contra solitarium consonantiam et connexionem amoris. Hermosísimo, hermosísimo el texto este de Santo Tomás y bueno, toda la doctrina de la Trinidad. Así ahí estamos y concluimos ya. No sé si tienen alguna pregunta. Por mi parte ya está con esto termino ya el desarrollo. Me extendí de más hoy, perdónenme. Si tienen alguna pregunta. Ahí dicen que la última clase no está, aparece en privado. Francamente no lo sé. Habría que preguntarle a la señora Carla. Perdón. Si se puede subir de nuevo la clase 7. Parece que sale como... De la clase del padre Ferraro, hay una que ahorita está en privado porque se está subiendo, pero no de usted. De este curso están completas hasta ahorita. Pero bueno, lo revisamos. Lo revisamos. Hay otra pregunta, padre. Ok. Bueno, hay otra pregunta. Las relaciones trinitarias no son autoconciencias o cosas referidas, pero se podrían considerar sujetos. Uno tiende a creer que lo que se relaciona son sujetos. Resulta difícil responder si una relación se relaciona. La naturaleza es qué es algo y la persona quién es. Pero cuando Cristo dice yo, no hay dos yoes, es Dios. ¿Y cómo se donan? La verdad es que no entiendo nada de la pregunta. Son muchas preguntas y la redacción es medio... Voy de a poco. Las personas trinitarias no son cosas, sujetos independientes, absolutos, que entran en relación con otros sujetos. Justamente ahí está el gran misterio, la profundidad que nos sobrepasa.
podemos demostrar que no es contradictorio, pero no podemos agotar la comprensión de esto, porque son relaciones subsistentes, relación sujeto. La relación misma es la subsistente. Y son relaciones internas, no hacia afuera, no ad extra. Por eso, cuando obran hacia afuera, las tres personas obran usando la única naturaleza, pensando igual, queriendo igual, amando igual. Entonces Jesús dice, como el Padre me amó, así yo os he amado. No porque el Padre tiene más amor al mundo que el Hijo, justamente pues es el mismo amor. Es el principio operativo de la gata bárbara es la naturaleza gato. Y por eso cuando el sujeto bárbara quiere comunicarse, maulla. El principio operativo del perrito Bobby es la naturaleza canina. Cuando quiere comunicarse, ladra. Si por un imposible hubiera tres personas, Bobby, Willy y Pipi, en la naturaleza canina única, las tres se expresarían hacia afuera, se comunicarían ladrando con el mismo ladrido. Entonces, hacia afuera la operación siempre es única. Lo único que hay distinto es la encarnación, porque las tres obran que una naturaleza humana esté unida a la diferencia intrarrelacional del Hijo. Por eso solo una se encarnó, pero las tres operaron la encarnación. Entonces, no son sujetos que se relacionan. Después, el término sujeto, cuando lo usamos nosotros como también autoconciencia, para explicar esto bien tendría que hacer un curso largo o dar una o dos lecciones para explicar la filosofía del conocimiento, elementos de filosofía buena del ser y las grandes desviaciones de la filosofía moderna, post-cartesiana sobre todo, y las repercusiones en el siglo XX. Recién una vez que uno entiende eso bien claramente, pues está en condiciones de autoexorcizarse, liberarse de todas las desviaciones que nos puede generar el uso de términos tales como conciencia, autoconciencia y sujeto. No son tres personas como tres psicologías independientes, cada una de las cuales es consciente de sí misma, con un acto de conciencia distinto del acto de conciencia de la otra. No, un solo intelecto, un solo saber divino, un solo amar divino, pero tres relaciones subsistentes distintas. Tres términos subsistentes y realmente distintos. Y lo único que los distingue es que el uno no es el otro. Y hasta ahí es todo lo que podemos decir. Pero si dijéramos que uno tiene ideas, convicciones que el otro no tiene, estaríamos negando que alguno de los dos es Dios, porque le faltaría algo. No puede ser. Después, uno tiende a creer que lo que se relaciona son sujetos. Bueno, sí, es verdad, pero esto yo lo expliqué ya en otras lecciones varias veces y con muchos ejemplos. Puse a propósito ejemplos hasta muy banales, casi infantiles, pero para mostrar de modo muy gráfico que las personas divinas no son cosas que entran en relación. Son relaciones subsistentes. Y como la subsistencia es única, lo único que las distingue es la referencialidad, nada más.
Acá nuevamente, la naturaleza es qué es algo y la persona quién es. Nuevamente, quien escribió esto está escribiéndolo desde un contexto típicamente subjetivista moderno o influenciado por ello y proyectando sobre, lo digo en latín, el ipsum esse subsistens, que es sumamente simple, la noción de ente, id quod est, lo que es. Cuando hacemos una proyección de ese tipo, estamos mitologizando a Dios y pensándolo como una criatura, más grande pero como criatura. Y eso es no hacer teología. Es lo que hacen los teólogos progresistas. El Sanatero de von Balthasar, Rahner, el chanta del profesor de teología de la Universidad Luteranense, que no tiene idea de lo que son las relaciones. Ese profesor, que sigue enseñando, es una vergüenza, le preguntaba a alguien, bueno, no voy a decir quién, le decía, che, pero en otra lengua, eso de Santo Tomás, relación real y relación de razón, no está relacionado con Descartes, no es medio cartesiano. Es el profesor de teología trinitaria y no tiene la más mínima idea, no más o menos, no tiene idea acerca del tema de la relación. Personaje, payaso, estafador que está enseñando ahí. Gravísimo. Así estamos en la iglesia, Dios mío. Después, de vuelta, el yo. Cuando se habla de yo aquí en esta pregunta, se está de vuelta cayendo en la identificación del supósito, el distinto subsistente, con la autopercepción psicológica de una psique humana. Entonces, y se está proyectando eso sobre la divinidad. Nuevamente un error. ¿Hay subjetividad en Dios? Sí. Pero esa subjetividad se toma a partir de la inteligencia y la voluntad divinas diferenciadas en tres subsistentes. No en tres maneras subjetivas de sentir distintas. Cada uno tiene opiniones distintas. No. ¿Cómo se donan o envían? Bueno, esto ya lo hemos tratado de explicar. Bueno, las preguntas estas: ¿cómo se donan o envían diferenciadamente las relaciones subsistentes de origen en la economía de nuestra salvación, tratándose de una sola naturaleza o esencia? Bueno, es lo que hemos tratado de ir explicando. Lo que puedo sugerir es que se escuche con detenimiento las lecciones y las respuestas ya están. Paso a otras preguntas, si hay. Agradecimientos, bueno, muchas gracias. Y bueno, creo que no hay más preguntas. Padre, Bueno, una cosita, sí, ¿puedo? casi siempre se tiende a creer que la gracia es algo cuando en verdad es Dios mismo. ¿Será por no entender la diferencia entre gracia creada e increada? Bueno, la gracia creada no es Dios mismo. Es participación en la naturaleza divina. Justamente ahí está el tema. Porque Dios es Dios por esencia, nosotros por participación. Entonces no hay un panteísmo tampoco, ojo, Lo que por eso es creada, porque si la gracia fuera Dios mismo y la gracia es creada, Dios sería creado, lo cual ya es una contradicción absoluta. Lo que es increado es lo que se llama gracia increada, es decir, el don gratuito, el don generoso, en ese sentido se dice gracia, el don generoso que hacen las divinas personas de sí mismas a la criatura espiritual para estar presentes en ellas como en un templo. Y como las divinas personas son increadas, y la única naturaleza divina, así estando por esencia en el alma, es increada, se habla de gracia increada. Pero nuestra participación en la naturaleza divina es creada y por eso tiene grados. Entonces está la gracia creada y la gracia increada. Hay que distinguir, no se identifican.
pero claramente están juntas, tampoco caben dudas de ello. Es como, por así decirlo, una moneda que tiene dos caras. Si la miramos en horizontal, la de abajo y la de arriba. La gracia, con su cara para abajo, enriquece nuestra alma, y para arriba nos pone en contacto directo con las personas que se nos hacen presentes, por así decirlo. Y bueno, ahora sí, ya damos por terminado. Bueno, muchísimas gracias a todos, ha sido un gusto, y bueno, espero que puedan sacar mucho provecho para su vida Padre, espiritual. Sí, Muchas gracias, padre. bueno, Muchísimas gracias, padre. Gracias. adiós. No, Adiós. gracias. creo que María Alejandra tiene un Sí, comentario, alguna pregunta, sí, padre. sí, padre, yo vi un video, ¿está el padre todavía o se fue? Creo que ya salió, ¿eh? Creo que ya Les salió. comento a ustedes que habló sobre iluminarnos un poquito más sobre el tema de filosofía, de base. Él dio una charla en el canal Que No Te La Cuente, acá en Argentina, en la parroquia del Padre Olivera Rabás. Está grabado en YouTube, si entran al canal Que No Te La Cuenten, por ahí lo pueden encontrar. Que es Ok, todo de filosofía nada más, no es teología. muy bien. Muchas Bueno, gracias. de nada. Chau, Y chau.